Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a aprender a convertir números decimales en fracciones. Por ejemplo, si ustedes cogen su calculadora e ingresan 0,75, su calculadora les va a arrojar una fracción. Pero no es esta fracción que ustedes están viendo aquí, dado que por defecto la calculadora va a reducir esta fracción en su mínima expresión. En este caso, no vamos a aprender a reducir fracciones, dado que eso lo hemos visto en un video anterior. Lo único que vamos a hacer es convertir el número decimal a fracción. Ahora vamos a analizar cada uno de estos ejemplos. Si el usuario ingresa 0,75, el programa me debe arrojar 75 sobre 100. Si el usuario ingresa 0,7, el programa me debe arrojar 7 sobre 10. Asimismo, si el usuario ingresa 0,036, el programa me debe arrojar 36 sobre 1000. Cada una de estas respuestas las podemos escribir como las respuestas que están aquí. 75 sobre 100 lo podemos escribir como 75 sobre 10 al cuadrado. 2366 sobre 100 lo podemos escribir como 2366 sobre 10 al cuadrado. Y 36 sobre 1000 lo podemos escribir como 36 sobre 10 al cubo. Y aquí hay una nota que quiero que lean. Un número decimal es una fracción cuyo denominador es una potencia de 10, es decir, 10 a la n, donde n puede ser un número mayor o igual que 0. Y aquí está, 10 a la 2, 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3. Pero el exponente aquí puede ser 0. Si es 0, en el denominador voy a tener 1, porque todo número elevado a la 0 me va a dar como resultado 1. El usuario va a ingresar el número decimal que quiere convertir. Ese número lo voy a guardar en una variable. A la vez voy a crear una variable c que va a almacenar el conteo. ¿Para qué me va a servir el conteo? Posteriormente les voy a explicar. Ahora voy a utilizar una estructura repetitiva, un ciclo repetitivo while. No voy a utilizar un for, voy a utilizar un while. Lo que tengo que hacer es utilizar el número que ha ingresado el usuario. Y hago lo siguiente. 0,75, que es el número que ha ingresado, lo resto de 0. Pero este 0 no es el 0 de este contador. Este 0 resulta de haber convertido este número flotante a un número de tipo entero. Si yo convierto un número de tipo flotante a un número de tipo entero, lo que va a suceder es que voy a eliminar la parte decimal y me voy a quedar únicamente con la parte entera. Entonces aquí 0,75 menos ese mismo número pero convertido a un número entero, voy a tener 0. Ahora tengo que analizar esta expresión. Si esta expresión es verdadera, voy a ejecutar el código que está dentro del while. Si esta expresión es falsa, me salgo del ciclo while y ejecuto el código que está después del while. En este caso, 0,75 menos 0 va a ser 0,75. ¿Es diferente de 0? Sí, así que voy a ejecutar el código que está dentro del while. Al número que había ingresado el usuario lo multiplico por 10. Ese número me va a quedar 7,5. Ahora el contador lo aumento en una unidad, es decir, el contador me va a quedar en 1. Regreso al ciclo while. Este while es el mismo que está aquí, tan solo que lo estoy poniendo aquí para que ustedes puedan ver cómo van cambiando los datos. Ahora el número me va a quedar 7,5. A ese número lo convierto a su forma entera, que va a ser 7. Así que 7,5 menos 7 me va a dar 0,5. 0,5 es diferente de 0, sí, así que voy a ejecutar el código que está dentro del while. 7,5 por 10, ahora me queda 75. Ahora mi n vale 75 y mi contador c vale 2. Regreso al ciclo while. 75, que es ahora el número, menos 75 lo convierto a su valor entero y veo que es 75. ¿Por qué? Porque 75 no tiene parte decimal. Es decir, convertir un número entero a un número entero me va a quedar el mismo número, porque me está quedando solamente la parte entera. Así que aquí voy a tener 75 menos 75, lo cual va a ser 0. 0 es diferente de 0, falso. Cuando esto es falso, ya no ejecuto el código que está dentro del while, sino que ejecuto el código que le sigue al while. En ese caso, yo ya voy a tener la respuesta. Y la respuesta es que el número ahora va a ser 75, es decir, el dividendo va a ser 75 y el divisor, recuerden esta nota que está aquí, un número decimal es una fracción cuyo denominador es una potencia de 10. Bueno, coloco la base que siempre va a ser 10, pero el exponente, ¿quién me lo da? Pues el contador que había utilizado aquí. Entonces, esta expresión que tengo aquí la puedo poner como 75 sobre 100. Y ese es el algoritmo que vamos a estar utilizando. Ahora vamos a ir a la parte del código. Para el código, abro Xcode. En Xcode voy a seleccionar crear nuevo proyecto Xcode. Me voy a la opción de macOS, me voy a aplicación, me voy a Command Line Tool, le doy en siguiente, creo el nombre del proyecto. En este caso voy a poner decimal a fracción, selecciono el lenguaje, le doy en siguiente, selecciono la carpeta donde quiero guardar, le doy en crear y me voy al archivo main.cpp. En el archivo main.cpp elimino estas dos líneas de código como es de costumbre y elimino el código que está dentro del paréntesis. A continuación agrego una línea de código muy importante, using namespace std, y ahora estamos listos para crear nuestro programa. Debemos tener en cuenta que el usuario va a ingresar un número decimal. En este caso voy a crear un número flotante
y voy a inicializar ese número con este valor, 0,75. Es el valor que habíamos analizado previamente. Aquí le coloco la F aquí para indicarle al compilador que quiero que procese este número como un número flotante. Si yo no coloco la F, posiblemente el compilador vaya a procesar el 0,75 como un número de tipo DAVA, y yo no quiero eso. Ahora voy a crear una función que no va a retornar ningún valor y la voy a llamar decimal fracción. Esta función va a recibir el número flotante, es decir, el número que va a convertir a fracción. Ahora voy a crear un arreglo donde voy a almacenar la respuesta. Este arreglo se va a llamar ARR y lo voy a inicializar con los valores de 0,0. A continuación voy a crear el contador y lo voy a inicializar en 0. Y voy a crear la estructura del ciclo while. Y ya tengo esta parte. Ahora voy a escribir lo que está dentro del paréntesis dentro del ciclo while. Y lo que había mencionado en el análisis era que voy a restar número menos número. Pero este segundo número debe estar convertido a un tipo de dato entero. ¿Y cómo hago esto? Coloco static cast, en type va el último tipo de dato, es decir, el tipo de dato al cual lo voy a convertir. En este caso lo voy a convertir a short. Y en expresión va la variable que voy a convertir, es decir, número. Ahora coloco un paréntesis adicional aquí también y aquí coloco la comparación que quiero realizar después. Lo primero que voy a realizar aquí es la conversión de número a un tipo de dato entero. Después hago la resta y después de hacer la resta comparo si el resultado de esa resta es diferente con 0. Si el resultado es verdadero, es decir, después de evaluar esto me da verdadero, ejecuto el código que está dentro del ciclo while. Y el código que va a ir dentro del ciclo while es el siguiente: número es igual a número por 10. Recuerden en el análisis que habíamos multiplicado a número por 10. Pero voy a abreviar esto de aquí y lo voy a colocar como esto. Lo que he escrito aquí es lo mismo que esto. Número es igual a número por 10. Asimismo, no nos olvidemos de incrementar el contador C. Y C++ es igual a decir C es igual a C más 1. Ahora ya he terminado con el ciclo while. Una vez que el programa termine con el ciclo while, yo ya voy a tener la respuesta. Así que en la posición 0 del arreglo tengo que almacenar número, porque es lo que me va a quedar al último. Observen en el análisis, sigo con el while y al último número me va a guardar el dividendo, y eso es lo que estoy haciendo aquí. En la posición 0, es decir, en la primera posición del arreglo estoy guardando el dividendo. Ahora en la segunda posición del arreglo tengo que guardar el divisor. Pero ¿quién era el divisor? El divisor era esto de aquí, era 10 elevado a un número n. Entonces, lo que tengo que hacer a continuación es crear justamente otra función. En este caso, esta función sí me va a retornar un valor. Y a esta función le voy a llamar potencia. Potencia va a recibir dos parámetros, base y exponente. Ahora voy a crear el cuerpo de potencia. Voy a crear la variable resultado, que va a ser igual a 1, y a continuación voy a crear un ciclo for. El ciclo for va a tener un contador que debe llegar hasta exponente y debo aumentar el contador en una unidad. Resultado será igual a resultado por la base. Y voy a retornar resultado. Listo. Aquí es donde tengo que llamar a esta función potencia y tengo que enviar la base, que siempre va a ser 10, y el exponente, ¿quién va a ser? Bueno, el exponente va a ser el valor de la variable c, es decir, de mi contador. Y ya tengo las dos funciones que voy a estar utilizando. Resultado, me faltó resultado. Pero aquí voy a tener un problema. Tengo un error que me dice que no estoy declarando potencia, y es cierto. Lo único que estoy haciendo en el archivo .cpp es definiendo las funciones, pero no le estoy declarando. Si es que yo llamo aquí en la función main a esta función decimal, miren, decimal, y envío número, voy a tener el mismo error que tengo aquí, que no está siendo declarada esta función. Para declarar tengo que crear un archivo con extensión .h, header file. Le doy en siguiente, colocan el nombre que ustedes quieran, le dan en crear, y en este archivo ustedes van a declarar esas dos funciones. Yo tengo la primera, que es esta. Lo único que tengo que hacer es copiar,
pego, pero en la declaración no es necesario colocar el nombre de la variable, tan solo estoy aquí, y no nos olvidemos de la segunda función que es la de aquí. Y hago lo mismo, elimino el nombre de las variables y no nos olvidemos de enlazar estos dos archivos. Como enlazo, includes y el nombre del archivo de cabecera. Se me había olvidado que tengo que imprimir el resultado. Entonces, aquí voy a imprimir el primer valor, es decir, el dividendo, lo concateno con este símbolo y lo voy a concatenar también con el valor de la posición 1 del arreglo. Y listo. Voy a ejecutar ahora este código y me voy a percatar de lo siguiente, que el resultado es 75 sobre 100. Voy a utilizar el siguiente ejemplo, 0,7, ejecuto y voy a tener como resultado 7 sobre 10. Me voy al ejemplo del 0,036, ejecuto y me voy a percatar que voy a tener 36 sobre. Y bueno, con esto hemos terminado nuestro ejercicio. Muchas gracias.